Vamos arrancando. Bueno, antes que nada, bueno, saludo a los y las que recién entran. Hola Luciana, no sé si estás ahí, atrás de la cámara. Bueno, del nombre, bueno, les doy la bienvenida a la mesa 6, la producción del espacio estatal, nuevas y viejas escalas de acumulación, que es una mesa que estoy coordinando junto con Ariel García, y es una mesa que surge un poco del cruce de dos líneas del SEUR, la línea de desarrollo urbano y la línea de desarrollo regional y economía social, y la idea es plantear un tema quizás no tan innovador, pero más bien, si se quiere, especulativo. Un poco el objetivo es reflexionar sobre los modos en que se produce y se transforma el espacio del Estado, más que nada para discutir dos cosas que nos interesaban. Por un lado, el modo en que el Estado intenta mediar, creando nuevos espacios, nuevos territorios, nuevas escalas, nuevas redes, para poder responder a las condiciones económicas que impone el nuevo marco de competencia global, y por otro, el modo en el que el Estado se reconfigura a sí mismo en ese proceso, digamos, endógeno y exógeno. La idea o el concepto de espacio estatal es un concepto relativamente nuevo o reciente en los estudios urbanos. Es un concepto que nace como una especie de herramienta de crítica ideológica a principios de este siglo, eh, y que básicamente discute qué es lo urbano, y sobre todo lo que se pone en juego atrás de esa noción, es decir, básicamente en qué realidad o en qué realidades vivimos, y al mismo tiempo sintetiza todos los giros espaciales en la teoría del espacio, iniciadas un poco con los trabajos seminales de Lefebvre hace ya casi medio siglo, y un poco el problema con este concepto es que toda esa condensación teórica que se vino dando durante casi 50 años todavía tiene o presenta carencias empíricas, ¿ok? Es una noción que creo que hoy está en el centro de los estudios urbanos, pero le falta carne. Y en ese sentido, bueno, nos parecía importante todas estas ponencias que elegimos para la mesa 6, van un poco en esta línea. La idea es poder hacer como una relectura de la noción de la idea de espacio estatal a partir, bueno, de esta casuística del sur, y poder dar cuenta de nuevas geografías empíricas como para aportar a la teoría urbana. Eh, Antes de empezar con las presentaciones, quisiera presentar a los y las ponentes. Los voy a presentar en orden de las presentaciones. Primero va a presentar Leonardo Altman, que es arquitecto, docente e investigador del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República en Uruguay. Es magíster en estudios urbanos por la Universidad de General Sarmiento, donde actualmente está haciendo su doctorado, y además en el ámbito, digamos, profesional, trabaja en el Ministerio de Vivienda y Ordenación Territorial de Uruguay. Después, la segunda ponencia va a estar a cargo de un equipo de Rosario, formado por 3 doctores, doctoras, arquitectos y urbanistas del CONICET, con sede en el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales. Dentro de ese equipo está Javier Fedele, que es profesor adjunto de urbanismo de la Facultad de Arquitectura, que también fue subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y actualmente es el director del CURDIUR, y Cynthia Barenboim, que también es profe de la Universidad de Rosario y de la Universidad Abierta Interamericana, directora de investigaciones radicadas en la Secretaría de Ciencia y Técnica, y miembro o colaboradora del Centro de Estudios de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Abierta Interamericana y del Lincoln Institute. La tercera ponencia va a estar a cargo de Belén Mirallas, que es arquitecta por la Universidad de Córdoba y becaria doctoral del CONICET.
trabaja en el Centro de Investigaciones Geográficas en la Universidad Nacional de La Plata. Y por último, la última ponencia va a estar a cargo de Daniela Villota, que es arquitecta de la Universidad del Biobío, es magíster en urbanismo por la Universidad de Chile y actualmente está realizando su tesis doctoral dentro del programa de doctorado de la Universidad Católica de Chile. Daniela es además profesora visitante y coordinadora académica de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción. ¿Sí? Ok, buenísimo. Y por último, bueno, Ernesto López Morales, que también es coautor de esta última ponencia, es doctor en Planificación Urbana por la University College London, es profesor asociado del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto Social y Cohesión. Entiendo que también en la Universidad de Chile. Su trabajo se enfoca en el activismo urbano y en la autogestión de vivienda en Chile y en América Latina. Bueno, creo que es un panel buenísimo. Les recuerdo que tienen entre 10 y 15 minutos para presentar, les vamos a ir avisando y después voy a hacer unos breves comentarios y abrir una primera ronda de preguntas para que puedan, podamos construir un debate y comentarios a partir de las ponencias. No sé si tienen alguna duda o, bueno, nada, sin más, le doy la palabra a Leonardo para empezar con la primera presentación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes para los compañeros de la mesa. La verdad, un gusto participar de este evento y presentar parte del trabajo que vengo desarrollando en el doctorado. Si me permites compartir pantalla, Pablo, porque no puedo. Ahora sí. Bien. Bueno, espero que se esté viendo ahora. Bueno, el trabajo que presento es un avance de la tesis de doctorado que estoy realizando. Es una investigación que se da en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y que se vincula a las líneas de investigación que yo he participado y desarrollado en el Instituto de Urbanismo acá en Montevideo, en la Universidad de la República. El tema, como decía, la urbanización turística y la transformación del espacio estatal uruguayo en la década del 70, aportes del caso de Maldonado y Punta del Este. En esta primera aproximación, de alguna forma, lo que planteo en el escrito y en la ponencia, que es un avance como más de la discusión teórica del trabajo, refiere a aportar a la discusión sobre los vínculos entre la urbanización turística y la transformación del espacio estatal, desde el caso de Maldonado y Punta del Este, en el marco de la reestructuración económica de la década de los 70, discutir un poco la transformación de estos espacios estatales desde el subglobal de América Latina, analizar la especificidad rioplatense y uruguaya, superando esta idea de la inserción contextual, desde una mirada que tiene la ciudad noratlántica muchas veces como caso de referencia, bueno, acá desde, qué sucede en estos espacios periféricos, dependientes, etc. Y pensar un poco en este espacio estatal de los estados de bienestar dependientes, basados en la redistribución democrática de la renta agraria, y la descomposición de los mismos a partir de la década del 70. ¿Por qué? Primero, la mirada, digamos,
La escala en la que planteo la observación de este fenómeno es obviamente una escala rioplatense, no es una escala local de Maldonado Punta del Este, no es solamente una escala nacional uruguaya, sino que refiere a un proceso regional en el cual es de alguna forma ineludible poner a Buenos Aires en el mapa y jugando un rol importante. ¿Por qué Punta del Este? ¿Por qué es el lugar desde donde observar estos fenómenos? Y por una cuestión que parece hasta un poco elemental, que Uruguay es un país que en el contexto latinoamericano tuvo un proceso demográfico caracterizado por transiciones demográficas muy tempranas en el siglo XX, descenso de la natalidad, descenso de la mortalidad y digamos, una detención de los flujos migratorios externos. Y eso quedó planteado en que el país, si ustedes ven, entre el año 63 y el 2011, creció apenas 24% su población, 25%, si bien en el caso de Argentina y Brasil, Argentina duplicó su población, Brasil la triplicó y Uruguay apenas creció la cuarta parte. Montevideo, la ciudad capital, incrementó apenas un 12-15% su población. Si lo pensamos en una clave de zona metropolitana, fue un poco más, pero igual fueron incrementos que estuvieron muy por debajo de lo que logró este espacio, Maldonado, Punta del Este, que en el año 63 tenía 20.000 personas habitando ahí, y la última vez que se hizo un censo en Uruguay ya reportó casi 110.000, y se transformó en el principal espacio urbano del Uruguay no metropolitano, cuando unas décadas antes estaba entre los lugares del interior uruguayo, entre las capitales departamentales menos pobladas. Entonces, ¿cómo analizar ese fenómeno? Es el disparador de este trabajo. Ahí, de alguna forma, lo que empiezo a vislumbrar es un poco esta idea de relacionar tres conceptos, que son del espacio estatal, de acuerdo al planteo de Brenner, a la idea de urbanización turística, planteada por Patrick Mullins, y a cuál es esta especificidad pluriescalar del proceso de Maldonado y Punta del Este, con estos niveles, ¿no? Es decir, continental, regional, nacional y local. Creo que es interesante para pensar los disparadores de los proyectos y las estrategias vinculadas a la producción del espacio estatal, a la movilización institucional y a la movilización socioeconómica de capital y a la selectividad espacial que se ve vinculada a esos procesos, que en el caso del turismo, que es y la industria de la construcción, que son los grandes dinamizadores de esta área y que son los que hacen redistribuir la población del Uruguay hacia flujos migratorios notables, hacia Maldonado y Punta del Este, refieren a que el turismo, en el caso de Uruguay, y a diferencia de otros países, caso de España quizás, o de los países del tercer mundo, o de los países periféricos que apostaron al turismo como una estrategia de desarrollo, en el caso de Uruguay, la idea de tener un vector de crecimiento económico vinculado al turismo de la costa, pensando en el mercado regional de Buenos Aires, es un proceso que atravesó todo el siglo XX, que fue parte de la construcción del estado de bienestar uruguayo, y que de alguna forma se reconfiguró en esos procesos de la década del 70, caracterizados por el rescalamiento, la reterritorialización, la reconfiguración de los estados. Entonces, ahí un poco la idea es poner a discusión qué rol jugaron el rescalamiento con el debilitamiento de la escala nacional, la presencia de lo supranacional y la descentralización, y la idea de regiones urbanas que superan límites administrativos, tensionando las carcasas geográficas de los límites del Estado-Nación. La idea de Mullins de que existe una urbanización turística que es social y espacialmente diferente, que está pensada para el consumo, que tiene un mercado de trabajo diferenciado, que tiene un comportamiento demográfico significativo porque atrae población, y que se basa, digamos, o que está articulado, digamos, secundariamente con la idea del turismo residencial y la construcción de viviendas de temporada. Pero la idea también es de pensar que ese diálogo entre
cómo se vinculó el cambio en el espacio estatal uruguayo, derivado de la reestructura del Estado de Bienestar en los 70, con la generación de un nuevo polo de desarrollo urbano importantísimo, como les digo, que desbanca la estabilidad del sistema urbano uruguayo, a través de un proceso que podemos observar empíricamente, por ejemplo, utilizando la idea de la organización turística de Mullins, y pensando, bueno, cuál es la especificidad, pero ahí también siguiendo la idea de Brenner, es esto de que esta especificidad no se manifiesta solo en una escala local, sino que esta es una especificidad que se refiere en múltiples escalas simultáneas, jerárquicas, y que no siempre jerárquicas. Entonces está la idea, bueno, de esta especificidad del continente latinoamericano, con la idea de la urbanización dependiente, y ahí, bueno, apoyándonos en Castells, en Pradilla, o mismo en Rama y José Luis Romero, la idea de esta especificidad regional de la Cuenca del Plata, Río de la Plata, con el modelo agroexportador, y el papel importante de la redistribución de la renta agraria como un factor de integración, la cuestión de la escala nacional uruguaya, con ese estado de bienestar temprano, con esa democracia, digamos, esas condiciones de vida que destacaban en el contexto latinoamericano en el siglo XX, y la especificidad local de Maldonado y Punta del Este como un mercado y un suburbio extraterritorial de Buenos Aires desde el origen. Como se planteaba esto, Punta del Este, en sus vínculos con los procesos turísticos, no son solamente ser un mercado de Buenos Aires, también es ser tener un espejo y una rivalidad y hermandad con Mar del Plata en la pugna por las inversiones y los imaginarios de los sectores de altos ingresos del Gran Buenos Aires, y también con los procesos que se vivieron en España, de acuerdo a esa movilización también no solo de patrones territoriales, sino de formas de pensar el negocio inmobiliario. Entonces, en el boom ese de la construcción de los 70, Punta del Este pasó a ser un balneario pasó de ser un balneario de chalet, de urbanizaciones en el bosque, y vinculado a un estilo de alguna forma de organización del espacio, y con un papel en el país que cambió significativamente en los 70, con la construcción en altura, en propiedad horizontal, con el despliegue de su vinculación regional, y sobre todo con la idea que está plasmada, fíjense que estamos en la dictadura de Uruguay, es decir, en plena dictadura, la dictadura de Uruguay va del 73 al 85, este boom está, digamos, a caballo de los primeros empujes de la apertura de la economía a partir del año 74, de la liberalización de la economía, y encuentra un relato muy importante de apreciar ese proceso como progreso y prosperidad en esa zona. Uruguay, entre el año 55 y el 75, en 20 de los 30 gloriosos años del capitalismo occidental, estuvo estancado en su PBI per cápita. Uruguay empezó muy bien el siglo XX en términos económicos, y a mediados del siglo XX tuvo un estancamiento significativo mientras todos crecían. Y en ese momento, el boom de Punta del Este fue una de las principales, o si no la primer señal de crecimiento de la economía uruguaya en 20 años. Entonces fue un evento significativo y que inició un proceso de aglutinar inversiones concatenadas de la escala local, nacional, regional, vinculadas a Punta del Este y a Maldonado, que tienen que ver con la urbanización de la costa, con la definición de infraestructuras viales, con la generación de aeropuertos, de equipamientos de ese estilo, y también de pensar sí, ya estoy cerrando, Pablo, de pensar estos procesos a múltiple escala. Entonces, siguiendo a Brenner Smith, cuando dicen los estudios urbanos están interpelados epistemológicamente y urgen nuevas formas de investigar lo urbano, planteamos esta idea de hacer como esta movilización de los momentos y dimensiones de la urbanización, que es decir, de algo que Brenner Smith plantean en el escrito de la epistemología urbana, pero que Lefebvre también lo había planteado de alguna forma, que esa parte de la dialéctica, la producción del espacio, del espacio vivido, concebido y percibido, está de alguna forma también atravesado por distintas escalas o distintos estamentos vinculados a la aglomeración, a la dispersión y a la destrucción creativa. Entonces, ¿cuál es un poco lo que trasciende
a todo esto? Bueno, es develar las claves de cómo Maldonado y Punta del Este se cambiaron a sí mismas para cambiar el Uruguay, para transformar ese nuevo polo de crecimiento que desbalanceó el sistema urbano uruguayo, que en la década del 70, en esa transformación del estado de bienestar, hay un papel importante que asume este lugar como sinónimo de flujo de inversiones, con una economía renovada a nivel local, y que empieza a mostrar todas esas características de estas transformaciones que nos hacen ciertamente pensar que el urbano no es solo la aglomeración, la expansión urbana, sino que refiere a procesos multiescala, multilógica, y que no hay que verlos de una forma concatenada, sino de verlos en una complejidad mayor. Así que bueno, gracias y disculpen la extensión. Oh, buenísimo, perfecto el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a la ponencia de Cintia y Javier cuando quieran. Bien, Compartir. voy a compartir. Se visualiza, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Bien. Perfecto. Y se pasa, ¿no? Bien. Arranco directamente entonces. A ver, como tal como lo dice el título, ¿no? Está referida a un caso del aeropuerto de Rosario, pero que tiene que ver con procesos no globales, y en ese sentido claramente identificado un poco, ¿no? Con esto que comentabas, Pablo, ¿no? De esto de darle carne a tu expresión, digamos, darle empiria de alguna manera a un poco a estos planteos, ¿no? Y de alguna manera, ahí lo que vemos en la imagen es un poco el espacio que tomamos de referencia como para eh, evaluar o estudiar empíricamente, ¿no? Estos procesos en donde hay una pregunta que está expresada de alguna manera, ¿no? En el título, ¿no? Con las estrategias de planificación, pregunta por la estatalidad, ¿no? de esa planificación. Pero vemos que hay un espacio en disputa, el área metropolitana de Rosario, 1 millón de habitantes la ciudad primada, 2 millones podríamos decir el área metropolitana, pero con una particularidad que también la imagen hace referencia, que no es un área metropolitana enteramente ocupada, como incluso podríamos referenciar en el caso de Buenos Aires. Hay un conjunto de vacíos, de espacios intersticiales en ese crecimiento, en esa urbanización, más que crecimiento metropolitano que vemos. Y es ahí donde se empiezan a plantear algunas disputas en esa ocupación, y que tiene que ver con equipamientos particulares, como es el caso del aeropuerto. Alcanzamos a ver la pista sobre el medio de la imagen a la derecha, y que de alguna manera esta imagen es del año 2018, apenas 3 años después, una imagen, ¿no? Más reciente. Aquí vemos ya desde arriba, no a vuelo de pájaro, pero vemos el aeropuerto como para que se tenga referencia, este arroyo, ¿no? Que es el arroyo Ludueña que veíamos aquí, está un poco girada, aquí está el aeropuerto, está la autopista Rosario-Córdoba, y que ahí ya vemos algunas marcas de lo que es ese proceso de ocupación de esos espacios, ¿no? Y es ahí donde queda planteada la disputa, ¿no? Entre equipamientos, espacios abiertos que de hecho tienen un servicio ecosistémico, podríamos decir, ¿no? Porque cumplen un rol ambiental, y una necesidad de interconexión y de movilidad. La disputa se da a partir, ¿no? de esos flujos de inversión que tienen proyectos diferentes y que incluso entran un poco en contradicción entre sí, digamos. Es ahí donde también nos sentimos como Leonardo, ¿no? Un poco referenciado, ¿no? Con esta perspectiva y esa nueva epistemología, ¿no? Con sus 7 tesis que plantea Brenner, digamos, en donde podemos ver, como lo dice Brenner, estas configuraciones socioespaciales, digamos, que no remiten solo a formas, sino más bien a procesos, digamos, ¿no? Pero que se
plantea, ¿no?, esa expansión de esa área metropolitana a partir del crecimiento residencial, pero también diferencial a partir de equipamientos de otra escala y que tienen que ver con otros espacios y otros flujos y otros procesos, como es el caso del aeropuerto, y que de alguna manera en el territorio entran en conflicto. Un poco esta es la problemática que estudiamos, que evaluamos con distintos proyectos en el equipo, ¿no?, que estamos referenciados, con Cintia, con Cecilia, que está ahí expuesto, que tienen que ver también con esa articulación conflictiva con el sistema ambiental, que tiene que ver también con estos usos, en definitiva con ese proceso, ¿no?, de urbanización del área metropolitana, que como nudo problemático, ¿no?, referenciaba rápidamente y que está más extensamente descrito en la ponencia. En función de eso es que la pregunta también, ¿no?, de cómo, y siguiendo un poco a lo que planteabas, Pablo, ¿no?, cómo media en esa producción del espacio el Estado. En ese sentido le dejo ahora a Cintia, que de alguna manera va a plantear una referencia muy rápida para cerrar un poco con algunos interrogantes, ¿no?, que se nos plantean en el trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que paso a presentar ahora tiene que ver en cómo fue, digamos, la mirada o el rol del aeropuerto y el contexto macroeconómico, económico que se daba en ese momento. Y, digamos, la modalidad de planeamiento o el instrumento que estaba, ¿sí? Bien. En ese sentido, el aeropuerto aparece en el año 52, que en realidad aparece en un periodo de desarrollismo, donde había una gran protección, digamos, a la industria, era un gobierno proteccionista, había un mercado internista, y en ese sentido se planteó en realidad no solo un aeropuerto, sino que 3 pequeños aeropuertos, que eran aeropuertos regionales, y había una idea de desarrollo de aviación. Posteriormente, en los años 70, con la Prefectura de Gran Rosario, ahí se empieza a plantear en una planificación integral con todos los sistemas de movilidad, que es donde se incluye el sistema vial, ferroviario, portuario y aéreo, y es ahí donde realmente se construye el aeropuerto que tenemos hoy, que es un periodo bastante notable porque es un periodo de desarrollo, pero a la vez, más hacia el año 76, empieza todo el periodo de el gobierno no democrático, lo cual implicó también una gran devaluación, caída del PBI y estancamiento de la economía. Posteriormente, en los 90, aparece el plan director, ya pasados unos años de la democracia, en donde se empieza a ver al aeropuerto como una operación, ¿sí? Y no solamente se aborda el aeropuerto, sino que se aborda todo el sector, haciendo foco en las urbanizaciones residenciales y en las áreas vacantes que había a su alrededor. También hay una nueva mirada del Estado, hay una reforma del Estado argentino, en donde se produce una significativa incidencia en la dinámica inmobiliaria, y en donde esta nueva modalidad lo que hacía era tener una iniciativa pública y un desarrollo privado. En el año 99, se amplió la imagen, en el año 99 aparece el plan director, también digamos en la misma década, y ahí es cuando se empieza a tener una mirada de el rol de Rosario como una ciudad metropolitana, o sea, no era solamente la ciudad, sino tener una visión metropolitana, y esto implicaba que dentro de los 4 proyectos estructurales que planteaba este plan, uno de ellos sea para el aeropuerto, y era llamado el sistema ciudad-aeropuerto, y era tratado como una pieza autónoma. Luego, en el 2007, en el Plan Urbano 2007-2017, que también es un modelo neoliberal, pero también empieza desde el 2003 una mirada más de desarrollo, de protección a la industria, hay un gran vuelco a la construcción, se actualiza el proyecto anterior y aparece como un nuevo eje metropolitano este-oeste, frente a esta gran expansión y conurbación que se estaba registrando a nivel metropolitano. Por último, el Plan Urbano 5+5, que es el que vemos en la imagen, se da en el año 2019, que es un marco, digamos, de caída de la economía,
de altas tasas de inflación, desempleo, pobreza. Ahí se sigue con esta idea de potenciar el aeropuerto, pero con un rol multimodal, no solamente como aeropuerto, sino con otras funciones, y no solamente el área del aeropuerto sí, sino todo su área, ¿sí? Pero acá aparece como un nuevo ingrediente que es una mirada ambiental. También se proyecta un gran parque, que es todo lo verde que ustedes ven hacia el frente, bueno, y justo esta imagen está un poco cortada, pero bueno, esto es un parque lineal que está enfrente, que de alguna manera divide con las urbanizaciones del sector. Y aparece también como una nueva centralidad metropolitana, ¿sí? Ahora, la siguiente lámina, si vemos más de cerca, no solamente el aeropuerto, sino la transformación espacial que se dio, lo que vemos es que hay una gran tendencia a una conurbación que se da a partir de la autopista Rosario-Córdoba, con el cambio de siglo y también con la creación de los nuevos barrios abiertos y cerrados, que aparecen con todo este boom sojero a partir del 2002-2003, ¿sí? También es un área que es bastante heterogénea porque conviven, digamos, funciones de transporte, de servicio, de vivienda, de ocio, también hay varios colegios en esa zona, tienen grandes equipamientos educativos, pero si hacemos una mirada a nivel residencial, es bastante homogéneo, es un sector que básicamente hay barrios abiertos, barrios cerrados, y está orientado a los sectores medios, medios altos y altos, y también dispone de varias áreas vacantes por desarrollar, ¿sí? Y es el sector de mayor crecimiento, de mayor transformación que tuvo la ciudad, que también se ve en la siguiente lámina. Esto sería el lado del Rosario, en la siguiente lámina se ve del lado de Funes, la ampliación, y bueno, toda esta pieza es la de mayor transformación edilicia y funcional del área metropolitana, con la reactivación del mercado inmobiliario que tuvo la ciudad de Rosario, que fue la ciudad dentro del país que más se construyó por cantidad de habitantes a partir del 2003, y bueno, entre el lado de Rosario y Funes creció muchísimo más. De hecho, lo evidencian los censos, el gran aumento de población que han tenido en estos últimos 20 años. Bien, sí, podríamos decir que, bueno, en este raconto, ¿no? Muy condensado que planteaba Cintia, del planteo del ciclo desarrollista, sus crisis y su reformulación a partir, ¿no?, de las reestructuraciones neoliberales que a partir de los años 90, vía reforma del Estado, se fueron dando. De alguna manera, esta disputa en el progresivo avance de esa urbanización metropolitana, y que se plantea esa disputa entre lo ambiental, los equipamientos, la extensión, podríamos ahora resumirlo, o esta es la hipótesis, digamos, ¿no?, que tenemos de trabajo en esa pregunta de cómo pensar la estatalidad o la planificación, ¿no?, de este espacio metropolitano, ¿no?, en donde vemos que hay una articulación problemática de tres factores en esa débil capacidad de regulación estatal que hay en esa producción, ¿no?, del territorio, y que son un poco las que están expresadas ahí, ¿no? O sea, unas cambiantes modalidades tecnológicas y financieras. Con esto lo vemos en el desarrollo principalmente de los countries, digamos, ¿no? Estas capacidades de rápida urbanización precaria, con todos los problemas, ¿no?, que conocemos, pero que instalan y ocupan territorio rápidamente, dentro de un contexto de una imprecisa definición geométrica de ese territorio, digamos, ¿no?, porque de alguna manera no son polígonos, sino son grandes extensiones que además se suman con distintas jurisdicciones. De hecho, el mismo aeropuerto, por ejemplo, de Rosario, la mitad está en una jurisdicción municipal y otra que es la de Funes, y otra en la de Rosario. Es más, la pista misma de alguna manera está atravesada por ese límite, y de hecho diferentes regulaciones de ambos y diferentes decisiones sobre la planificación de ambos hace que se genere una frágil gobernabilidad, ¿no?, en ese territorio, y de alguna manera todo esto
está confabulando para esa disputa no resuelta, o no resuelta en términos, ¿no?, de planificación, ¿no?, que vemos para esos espacios que incluso atentan contra la misma funcionalidad, digamos. El tema de, por ejemplo, la accesibilidad como el aeropuerto, en este momento está en duda, digamos, ¿no? Un poco por la imagen que veíamos, ¿no? Aquí, cuando vemos que la conexión con la autopista, a partir del avance, esto incluso es un parque industrial, sumamos el uso industrial también que se está habilitando, está de alguna manera comprometiendo esa accesibilidad para el uso y la potencialidad del mismo aeropuerto, o el rol ambiental que tiene, ¿no?, un curso de agua, como es el caso del arroyo Ludeño. Entonces, de alguna manera, esto es lo que empíricamente vamos verificando, ¿no?, y que de alguna manera podríamos resumir como nudo problemático a partir de estos factores, ¿no?, que se están articulando en el territorio. Bueno, buenísimo, súper. Bueno, gracias también por ajustarse al tiempo, buenísima la presentación. Pasamos a la de Belén, si les parece. ¿No? Esperen un segundo que organizo la pantalla. Ahí lo pueden ver en pantalla completa. Sí, perfecto. Arranqué por el final, arranqué por las conclusiones. Bueno, como me presentaba Pablo, yo soy arquitecta de la Universidad Nacional de Córdoba. Perdón, En realidad, Belén, pero me parece sí. que no está la pantalla completa. Va, no sé, yo no veo, creo que se ven las miniaturas. Ahí va. A ver, ¿Y ahora? no sé por qué. ¿Ustedes ven las miniaturas también? ¿A la derecha? Tienes que cambiarla arriba, en vista, sacar vista moderador. Ahí. No, todavía Arriba no. donde dice Display City, ahí Sí. se desactiva. ¿Swap Presenter o Duplicate? La primera. Ok. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Muchas gracias, Daniela. Bien. Qué bueno y qué atinado que me pareció que pusieran a continuación mi exposición después de la de los chicos de Rosario, porque yo también voy a hablar de una gran infraestructura de transporte que es el Puerto de la Plata. Yo soy arquitecta de la Universidad de Córdoba y creo que lo que llamó mi atención para realizar mi proyecto de tesis alrededor del Puerto de la Plata es justamente la cuestión de estas grandes infraestructuras, una infraestructura que acá parecía en desuso y que a su vez afecta enormemente a la urbanidad que está alrededor de ella. Voy a arrancar por acá, que es la ubicación básicamente del Puerto de la Plata dentro dentro del conurbado que se denomina el Gran La Plata o la región del Benlab, que sería Berisso, Ensenada y La Plata. La mancha naranja es el municipio de Ensenada, la mancha amarilla es el municipio de Berisso y la mancha roja es el que corresponde al de La Plata. El área azul es la jurisdicción del Puerto de la Plata, que ha quedado como un enclave entre dos municipios que se han caracterizado por tener una connotación muy diferente a la del municipio de La Plata, que como algunos de ustedes sabrán, es una ciudad que fue creada para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, como su condición de ciudad moderna lo implicaba, fue organizada en esta cuadrícula higiénica. El puerto también tiene estas características de organización, un puerto que se generó para la capital. En estas diferentes áreas que yo he marcado con números,
La número 1 vendría siendo como un núcleo, como el núcleo de gestión portuaria, en el cual también existen algunas industrias de las que son de carácter más histórico dentro del puerto. El área número 2, este gran polígono que intenta llegar hasta la ciudad de La Plata, es el área correspondiente a la destilería de YPF, General Mosconi. El área número 3 es la que antiguamente era de Astillero Río Santiago y que ahora comparte con el área de Zona Franca. Y el área número 4 es un área que es de entrenamiento militar. Ahora bien, respecto a la temática y al marco teórico que envuelve mi tesis, yo me he estado revisando algunos de los autores que han nombrado ustedes, pero específicamente de la relación entre la ciudad y los puertos. He visitado a Hoyle, que lo que plantea a partir, obviamente, de una casística europea y en ese momento en el que él elabora su teoría, es que puerto y ciudad convivían como dos piezas, digamos, que crecían a la par, es decir, a medida que el puerto iba generando mayor cantidad de aflujo de productos y que iban llegando insumos para industrias que iban surgiendo, iba creciendo la ciudad a partir de los trabajadores que iban empleando el puerto. Esta, digamos, característica que hasta parece y suena obvia, tiene un quiebre muy importante cuando las características del transporte de los productos comienzan a cambiar. A diferencia de los aeropuertos, la característica principal de los puertos es que hay un gran traslado de cargas, por lo menos en este puerto que está al inicio del estuario del Río de la Plata. El quiebre importante en el tipo de transporte de cargas se da cuando comienzan a contenerizarse esas cargas, debido a que cuando la carga viaja dentro de un contenedor no tiene un agregado de valor significativo en lo local, sino que se puede realizar ese agregado de valor en los diferentes puntos y no necesariamente cercanos físicamente a los puertos. Entonces, teniendo en cuenta esto que decía Hoyle, que ciudad y puerto simbólicamente se van alejando o en sus funciones y en sus actividades económicas generan cierta autonomía, me planteo que esta relación entre el puerto y la ciudad, con el puerto de La Plata, sucede algo más o menos similar. Es decir, que se puede leer la misma distribución de hechos, pero de manera diferencial en el tiempo a la casuística europea. Sobre todo porque el puerto de La Plata es un puerto que justamente se genera para la nueva capital. Entonces asocio los diferentes barrios, que también entiendo que los barrios no necesariamente son representativos de lo que sucede en todo el enclave de la ciudad, pero los selecciono de manera de tener unidades de estudio que estén medianamente limitadas. Entonces tomo estos 4 barrios y los asocio a las industrias y veo cómo fueron surgiendo. Para hacerlo a su vez, los estudio en diferentes escalas, en una escala que tenga en cuenta el puerto y lo urbano, y luego dentro del barrio verifico si esa relación se puede volver a leer. Ahora bien, estos 4 momentos que planteo los he organizado en una línea del tiempo, justamente son sucesivos unos a los otros, y se pueden ir viendo en el territorio las marcas de los momentos anteriores. Y ese es el desafío, básicamente, de mi tesis, poder leer aquello que ha sucedido antes, desde lo actual. Cuando el puerto se construye para la nueva capital de la provincia, una gran cantidad de inmigración viene a la ciudad de La Plata, y justamente Berisso es la capital de los inmigrantes en Argentina. No sé si alguno de ustedes estuvo en la presentación en el bloque 1 anterior, hablaron del barrio de Nueva York, es justamente uno de los casos que yo trato ahora. Una gran cantidad de inmigrantes se asientan y por lo tanto la población crece significativamente. A su vez, a medida que se van desarrollando diferentes tareas en el puerto y que la población obrera no era necesario que tuviera una formación sumamente específica, llegan más inmigrantes y las industrias que se asientan a la vera del puerto son los frigoríficos.
las viviendas obreras comienzan a organizarse, comienzan a tener un carácter menos efímero, van asentándose en el territorio de manera más concreta y no necesariamente a partir de cuestiones jurídicas, sino a partir de la construcción material de sus viviendas. A partir de la década de los 80, el cierre de las industrias y la apertura paulatina del modelo económico, como ya también lo describió Leonardo, empieza a disociar a estos barrios que habían estado simbólicamente y a través de sus actividades conectados a la cuestión portuaria, y en el último momento se plantea que el puerto tiene una serie de horizontes globales que poco tienen que ver con los intereses particulares de los habitantes del barrio, y la reorientación de las políticas de vivienda en los municipios hacen que no estén que las viviendas que se generan no estén necesariamente en función de los empleos que tienen esas personas. Ahora bien, estos 4 casos que les describía, y ahora como de manera más concreta, no tan esquemática, este es el Puerto de La Plata, el canal que pueden ver en el medio, no sé si ven mi cursor, pero el canal que está en el medio es el dock central del puerto, es decir, por ahí entran y salen los barcos como si fuera la pista de aterrizaje básicamente, y a la izquierda de este vamos a ver el barrio Campamento, que estuvo especialmente asociado a la construcción de esos mismos canales, y por eso está rodeado de canales, porque era donde los obreros les convenía estar para ir a trabajar inmediatamente. El barrio Nueva Sol, que está asociado a estos 2 puntitos azules que están acá, que esos eran los frigoríficos Swift y Armour, uno de los edificios que todavía sobrevive, el otro fue tirado abajo. El otro barrio que he descubierto es el barrio YPF, que está dentro del polígono de YPF, es la única situación en todo ese polígono industrial en el cual hay vivienda. Y el barrio obrero, que si bien parece estar sumamente alejado en lo físico del dock central del puerto, en cuestiones de movilidad estaba sumamente cercano, porque por la avenida Montevideo transitaba un tranvía que llevaba y traía a los obreros que también trabajaban en los 2 puntitos azules, que son los frigoríficos. Básicamente decimos que en el momento número 1 va a estar caracterizado la organización del puerto, por lo que Costa, que es una autora en la cual me he basado bastante, dice que hay una organización con descentralización del sistema portuario argentino. Todos los puertos se generaron en relación a la nación, y el puerto de La Plata pasó rápidamente a manos de la provincia. La construcción de en este periodo se realiza la construcción de los canales del puerto. Inmediatamente cuando empieza a funcionar el puerto, los frigoríficos Swift y Armour se asientan a la vera del dock central, porque además anteriormente había una capacidad industrial, si me quedan 4 minutos, había una capacidad industrial de los saladeros de carne. El Estado es el que provee de esta infraestructura portuaria, pero diferencialmente con la situación de las viviendas, estas viviendas son construidas por autoconstrucción, es decir, el Estado todavía no toma cartas en el asunto de la construcción de la vivienda. En un momento número 2 hay una centralización y burocratización del sistema portuario argentino, y la industria de los frigoríficos está en auge debido a que hay una gran solicitación de los productos cárnicos desde el exterior. Además, se abre la destilería General Mosconi en 1924, y la destilería tiene una serie de etapas en sí misma que vale la pena estudiarlas respecto a la industria de YPF. En la segunda etapa de crecimiento de YPF es cuando se genera este barrio, y en un ámbito en Argentina en el que los grupos gremiales están ganando fuerza, muchas industrias ven como necesario generar la vivienda para sus propios empleados. Es decir, que hay una situación en la que las mismas empresas generan las condiciones de vida y de hábitat para quienes trabajaban para ellos. Hay un problema que comienza a ser ineludible, el de la falta de viviendas
dentro del área de Berisso para los trabajadores de los frigoríficos, que los frigoríficos empleaban alrededor de 15.000 personas en el momento de mayor auge, y que los únicos que habían tomado cartas en el asunto hasta entonces habían sido asociaciones cristianas. En el momento en el que las asociaciones de caridad cristiana empiezan a intentar salvar estos asuntos, es algunos años después cuando se genera la Comisión Nacional de Casas Baratas, y es el Estado el que comienza, digamos, a responder también a esta problemática. Así es que en un momento 1 y en un momento 2, en el que la industria va en auge y la cantidad de trabajadores aumenta, y un momento 3 y un momento 4, en el cual la industria decae y los frigoríficos cierran, y hay comienza a haber una desvinculación de los barrios con las industrias portuarias, y a su vez el puerto comienza a cerrarse perimetralmente, se comienza a definir como un área homogénea de adentro y un área homogénea de ciudad afuera. En este periodo pre-privatizador, en el que se anticipa el traspaso de los activos del Estado al sector privado, que es justamente lo que sucede después, a partir de la década de los 90, en las cuales el puerto genera un consorcio de gestión que lo administra, y que luego las diversas áreas dentro del puerto comienzan a estar administradas por parte de privados con contratos a concesión, como lo es, por ejemplo, Tecplata, que es la industria que mueve los contenedores dentro del puerto de La Plata, y que todavía no está trabajando al 100% de su capacidad, pero que las implicancias que va a tener en el territorio van a ser muy importantes. Entonces, estas breves conclusiones, que a lo mejor ya las he ido revisando anteriormente, que los diversos niveles del Estado han administrado el puerto dependiendo del entorno económico, básicamente, de su contexto y del tipo de industria que estaba en auge, que la relación entre lo portuario y lo doméstico ha variado en tanto la industria que estuviera en auge funcionara o no, y que hay grandes inversiones de infraestructura específicamente por parte del Estado Nacional para promover que se muevan productos por el Estado, que se muevan productos por el territorio, pero que no necesariamente esas inversiones son reflejo en la calidad de vida o en el habitar cotidiano de las personas. Eso nada más, y quedo a disposición si tienen alguna pregunta. Ok, buenísimo. Súper interesante. Gracias, Belén. Pasamos a la última. Ernesto y Daniela, cuando quieran. Ya, ahí voy a compartirles pantalla. Ahí sí, ¿ven bien, cierto? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, espero no tomarme más del tiempo previsto, hacer el máximo esfuerzo. Ahí verán cómo hemos titulado esta presentación: Análisis del capital de movilidad de agentes residentes del Pericentro de Santiago de Chile, una visión que va desde la movilidad urbana como acumulación de capital. Este es una parte, un extracto de mi tesis de magíster, que ya fue hace algunos años, pero hemos querido también como evidenciar esto, y así que hemos sacado una extracción como aquellos hallazgos más relevantes, ¿ya? Junto aquí a Ernesto López, que también está presente. Para contextualizarlos un poco dentro de la problemática o los antecedentes en que se inserta este trabajo, parten de la base del consenso que hace la literatura, la evidencia empírica que nosotros hemos analizado, que la renovación urbana en altura, además, digamos, de reestratificar los barrios socioeconómicamente, confronta, ¿cierto?, a distintos tipos de poblaciones, a aquellos residentes nuevos que llegan a los barrios, que generalmente o a menudo tienen una mayor capacidad de ocupar vivienda nueva, ¿cierto?, contra o frente a otros tipos de residentes que se les puede llamar como antiguos, o aquellos que residen en casa,
que a menudo no cuentan con esta misma capacidad para ocupar la vivienda nueva, ¿ya? Y además que se enfrentan a altos niveles de expulsión, que es como la literatura más sabida y reconocida dentro de estos términos, ¿ya? Entonces nosotros desde este punto partimos que o dejamos en evidencia o nos anclamos desde esta problemática que estudios de movilidad urbana referente a estos casos de gentrificación o renovación urbana en altura se han profundizado poco, se le ha dado poco valor dentro de estos procesos. Así que nos anclamos desde ahí y partimos analizando un concepto base, que es lo que aparece ahí en pantalla en naranjito marcado, que es el capital de movilidad, o también otros autores que le llaman motilidad o capital espacial y que tiene sus derivados. ¿Ya? Dentro de esto los vamos a entender, partimos de acá, como la capacidad de los sujetos para ser móviles en el espacio geográfico. Utilizamos la conceptualización de Kaufman, que parte desde las capacidades de acceso, competencia y apropiación que tendrían las personas en un territorio. ¿Ya? En este caso, Vincent Kaufman y su equipo han establecido una buena base para poder conceptualizar y sistematizar este concepto, y nosotros planteamos la hipótesis que observar la movilidad en estos casos y desde este punto de vista nos ayudaría a evidenciar un aprovechamiento socialmente diferenciado del territorio en estos casos, en el que el mismo espacio o el lugar es el que va creando un abanico de posibilidades y potencialidades que le permiten a las personas concretar su vida, pero esa concreción de su vida y esas posibilidades no son aprovechadas por todos de igual manera. ¿Ya? Basándonos en un entorno de alta accesibilidad, entornos cercanos a zonas de metro y de un intenso desarrollo urbano. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nos anclamos ahí y también, obviamente, trae las bases de todos los trabajos de Bourdieu respecto al capital, en donde entender la movilidad como un recurso potencial, más allá que un simple desplazamiento o complementario a los desplazamientos en el espacio, no solo nos permite observar las dinámicas de acumulación que se pueden ir dando en el espacio, sino que también permite relevar el papel de la movilidad en esa acumulación de capital, que incluso se puede transformar en otros tipos de capitales o otras acumulaciones, como lo que son crear más redes sociales, ampliar las redes, ser más móvil, ganar más dinero, etc. ¿Ya? Dentro de eso, entonces, el objetivo de este trabajo se basaba en comprender de qué forma y en qué medida existe un aprovechamiento socialmente diferenciado del territorio a partir del capital de movilidad. ¿Ya? Y nosotros observamos esto en el caso del anillo pericentral que rodea al Centro Fundacional de Santiago de Chile. ¿Ya? Brevemente, una estructura como de marco teórico, de repente puede ser un poco compleja porque son muchos conceptos y quizás no tan comunes, pero partimos de la renovación urbana en altura, ¿cierto? Nosotros bajamos después a los conceptos de capital espacial, que es de donde deriva muchas veces el capital de movilidad. ¿Ya? Dentro del concepto de capital espacial se refieren algunos autores a que hay algunos que serían de carácter fijo, que es lo que aparece arriba, y otros que serían de carácter móvil. ¿Ya? Nosotros nos estamos centrando solo en aquellos de carácter móvil, asumiendo que estamos en condicionantes relativamente homogéneas de zonas de alta accesibilidad, zonas centrales. ¿Ya? Asumimos eso como un componente fijo, así que nos quedamos solo ahí lo que está marcado en naranjo, y abordamos, digamos, la investigación a partir de estas tres dimensiones del capital de movilidad, que sería acceso a medios de transporte privado, las competencias de las personas para usar el transporte público y la apropiación que le darían a los bienes colectivos del barrio o a su entorno inmediato. Importante mencionar que toda esta investigación está basada y utiliza todos los datos y la producción que se realizó en el proyecto Fontes Irregular, dirigido aquí por Ernesto López, en donde ya hay una construcción de estos conglomerados y una clusterización, que es la que posteriormente utilizamos para hacer este análisis del capital de movilidad. Entonces, todo esto se utilizaría para validar o no la hipótesis referida a este aprovechamiento socialmente diferenciado del territorio a través de la movilidad cotidiana. ¿Ya? Brevemente, lo que tiene que ver con la estructura metodológica, si se fijan aquí en el lado izquierdo, lo que hay es una serie de clusterización que se hizo para poder analizar y observar. Lo que es importante destacar de acá, que las áreas que se seleccionaron partieron por un análisis previo que tenía que ver con la normativa del territorio, los permisos de edificación, donde se reconocieron las áreas como de mayor
desarrollo inmobiliario, un desarrollo más intenso, también análisis de sistemas de transporte y redes. ¿Ya? A partir de eso seleccionaron estos, hubieron más casos dentro de lo que se aplicó acá, que eran 3, y se actualizaron estas unidades barriales, se agruparon en los distintos clústeres que básicamente trabajan con dimensión del año de llegada al barrio, para determinar aquellos que después les llamaremos los nuevos y los antiguos, el tipo de tenencia, si hablamos de casa arrendada o los que son propietarios, y también respecto al tipo de vivienda, claramente, si hablamos de casa o departamento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un set de clústeres, y posteriormente lo que trabajamos fue, mediante análisis cuantitativos y encuestas a residentes, se identificaron, se caracterizaron las variables, se compararon y se correlacionaron. ¿Ya? Entonces, básicamente cruzamos por un lado, para sintetizar, dimensiones de movilidad urbana y otras que tienen que ver con el capital de movilidad de las personas. Dentro de las variables, a ver, aquí les voy a correr la ventanita porque me tapa a mí, ahí sí. Las variables que se incluyeron para medir, ya vimos las del capital de movilidad, ¿cierto? Acceso, competencia, apropiación, y para observar la movilidad trabajamos con las dimensiones más clásicas que establece Miralles respecto a tiempo de viaje, comuna de destino y medio de transporte. ¿Ya? Y también observamos el motivo específico el cual detonaba ese desplazamiento. Y bueno, los casos de estudio les mencionaba que eran 3, aquí ven la cartografía que está en el lado izquierdo, que tiene que ver con la densidad, una cartografía de densidad de permisos de edificación, en donde se fueron estableciendo junto a otras variables aquellos que se iban a analizar, que finalmente quedamos con esta selección del caso de la comuna de San Miguel, un determinado polígono, la comuna de Independencia y la comuna de Estación Central. Ya, bueno, después podemos conversar más o debatir más sobre aspectos más metodológicos, y pasando a resultados, lo que ven acá son una síntesis de lo que se refiere al capital de movilidad, ¿ya? Lo que hablamos de acceso, competencia y apropiación. En este punto, lo que se evidencia o lo que muestra en la imagen y los principales hallazgos que establecimos a partir de acá, tienen que ver con 2 clústeres que se establecieron y que nosotros también llamamos quizás, bueno, eufemísticamente, respecto a aquellos que son vulnerables y aquellos que son privilegiados. Agrupamos en el primero lo que tiene que ver clúster 1 y 2, y en el clúster segundo 3, 4 y 5. Existen algunas restricciones metodológicas, obviamente, pero esto sí nos permitió como observar en mejor medida los resultados. Y lo que arrojan los datos es que estos clústeres, el 1 y 2, referidos a aquellos más vulnerables, presentan niveles de acceso, capacidades físicas y económicas mucho menores que el otro conglomerado que les establecemos. ¿Ya? A partir de ahí se hace esa agrupación. Y también evidenciamos que antiguos residentes de casa, que son aquellos que ya estaban en el barrio, se apropian en mayor medida de su entorno inmediato. ¿Ya? Y eso lo hacen a través de una alta aprobación del uso de bienes colectivos del barrio. Y esto es mucho mayor de aquellos residentes nuevos que van llegando al barrio. Respecto a los resultados que vinculan la movilidad, lo que vemos es que, o tenemos claro, ya está como en evidencia, ¿cierto?, que el proceso de densificación en altura promueve el arribo de población nueva, ¿cierto?, con patrones de movilidad que son más extensos. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos desde la movilidad. Si se fijan en la cartografía, aparecen los viajes origen-destino, que fueron predominantes en las distintas áreas, y con su área de influencia, que son estos polígonos, ¿cierto?, que aparecen alrededor de las zonas. Entonces, con esto lo que buscábamos era poder observar la dimensión escalar de la movilidad que presentaban los residentes según los puntos que estábamos analizando. Entonces, en eso, el resultado que obtuvimos respecto a que estos patrones de movilidad, que son más extensos, provienen de residentes nuevos. Específicamente, esta cartografía les habla del caso de San Miguel e Independencia, en donde tienen anclajes que son intercomunales, ¿ya? Salen de su zona inmediata, y cuando refieren a recreación y a trámites de salud. ¿Ya? No tanto así lo que pasa para términos de trabajo o educación de los hijos. ¿Ya? Entonces, más precisamente, que arrojaron estos resultados indicando que los antiguos residentes, hablamos de casa, en el caso de San Miguel, se recrean en su misma comuna de residencia, que es lo que parece a lo mejor que ven como unas líneas más concentradas en el centro de la cartografía, y se desplazan más o menos a pie, y hablamos de un 80%.
¿ya? Ahora, si esto lo comparamos con aquellos residentes privilegiados, como les llamamos, ¿cierto?, del clúster, disminuye notoriamente hacia un 57%, ¿ya?, en lo que se desplazarían a pie en su entorno inmediato. Entonces, estos datos, incluso aquellos residentes que hablamos de los privilegiados o los nuevos que llegan, las comunas donde ellos se recrean y se distribuyen, si se fijan en la imagen, son mayormente periféricas, son comunas adyacentes a veces también a las comunas de residencia, y son mucho más diversas frente a las de los residentes antiguos, ¿ya? Entonces, en síntesis, vemos que hay un área de influencia para recreación que es mucho más extensa en los residentes arrendatarios, ¿ya? Ahora, si estos datos nosotros los tomamos y los cruzamos, los analizamos con lo que tiene que ver respecto al capital de movilidad, ¿qué es lo que nos aparece? Que si bien no presentan restricciones físicas para utilizar el transporte público, sus niveles son relativamente altos, su mayor restricción radica en el acceso a medios de transporte privado, ¿ya? Entonces, con eso nos queda en evidencia que además de tener una escala barrial, los residentes antiguos, como de ocupar su espacio en entorno inmediato, sus viajes son menos extensos, claramente, en esa medida, menores tiempos de viaje también, pero se basa en una condición de restricción, no se basa en una condición de libertad y decisión, ¿ya? Entonces, en esa condición de restricción es muy importante ese porcentaje de acceso o de bajo acceso a medios de transporte privado, que estarían en mayor medida moldeando las decisiones de movilidad de los antiguos residentes. Y otro de los hallazgos referente a la movilidad, digamos, que tiene que ver con estas cartografías que construimos, lo que se observa acá son la cartografía de origen-destino de los viajes predominantes con motivo de educación, ¿ya? Y esto para Estación Central e Independencia. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Que para viajes con motivo de trabajo, las tres áreas de influencia que se visualizan en mayor medida se sobreponen a otras comunas centrales también, en donde los propietarios de casa que están en Independencia hacen un uso más intensivo de las comunas adyacentes, ¿ya? También del cono de alta renta, que es lo que vemos arriba, ¿ya? Entonces, si bien nosotros podemos ver que hay patrones de movilidad que son relativamente similares en alcance, ¿ya?, que lo que vemos en los tres colores, existe una diferenciación que se oculta un poco solo al observar este desplazamiento, ¿ya? Y en esa diferenciación tiene que ver específicamente en donde los residentes privilegiados, como les llamamos, se desplazan en mayor medida en automóvil, ¿ya? Y cuando hablamos de los residentes de casa, hablamos de un 60% que se transporta en micro, en transporte público, y un 30% a pie. Entonces, esto último nos habla que los tiempos de viaje son mayores también, en promedio 30 minutos, para llegar a un alcance escalar que, si bien aparenta ser similar, los tiempos y la forma en que se realiza esto no son iguales, ¿ya? No sé cómo iré en el tiempo, ustedes me dicen. Vas 14 minutos, te queda Ya, en principio un minuto. Vamos a cerrar acá. En síntesis, dentro de los que podemos mostrar, obviamente hay muchos más datos, unos indicadores de movilidad también, o sea, de capital de movilidad que construimos, pero en síntesis lo importante es que dentro de todo este tipo de resultados, lo que hacen, o lo que nosotros evidenciamos, es que vienen a desmitificar algunos supuestos de eficiencia y que están asociados a la verticalización residencial, ¿ya?, que básicamente tienen que ver con la acumulación de este capital de movilidad que no queda en evidencia ante simples evaluaciones de política o evaluaciones de accesibilidad. ¿Ya? Entonces, en eso nosotros nos basamos en que asegurar una oferta residencial, espacios con gran acceso a transporte, con áreas centrales y todas las oportunidades que se supone que aprovechan las personas en el territorio, no resulta suficiente si no se considera el capital de movilidad del cual disponen las personas, ¿ya?, o motilidad cuando tiene que ver, ¿cierto?, con las capacidades. Y bueno, aquí al lado solo ven un cuadro que son las síntesis de lo que hemos visto, ¿cierto? Y lo más importante lo dejaría en el último recuadro, que los resultados vienen a demostrar esta brecha o evidenciar esta brecha que existe de capital de movilidad entre un caso que puede estar con alta accesibilidad, existe, aún se evidencia una brecha de movilidad y que es posible observarla, digamos, ocupando este concepto propuesto por Kaufman. ¿Ya? Nosotros lo evidenciamos entre residentes vulnerables y privilegiados. Hay a lo mejor algunas restricciones que dentro de estos mismos clústeres hay también muchas diferenciaciones, ¿ya? Son como aproximaciones generales. Y se tiene en cuenta entonces que una movilidad potencial muy distinta
producto de esas disparidades que hay en acceso a medios de transporte, capacidades físicas, que son muy poco abordadas comúnmente, y la apropiación de los bienes del barrio. ¿Ya? Y como último, que es para cerrar, que son algunos aportes que se podrían implementar acerca del capital de movilidad si se logra, digamos, sistematizar en mayor medida, pero su valor radica importantemente en estudiar, te permitiría estudiar en profundidad el perfil de la población a la hora de que podríamos conocer sus necesidades, sus restricciones, y favorecer específicamente todos los programas y políticas que tienen que ver con integración social y territorial, ¿ya? Entonces, nos basamos en que solo situar a las personas en un entorno con alta accesibilidad no asegura específicamente su uso y su apropiación de esos medios de transporte y los bienes colectivos que están en el barrio, ¿ya? En este caso, los subsidios de vivienda para integración social debieran o podrían considerar los diferentes niveles de capital de movilidad que tienen las personas, ¿ya? Entonces, también nos permitiría evaluar una mayor focalización o priorización a la hora de entregar subsidios o establecer programas de integración social, ¿ya? Bueno, y el último antecedente, no sé cómo está en el caso de ustedes, pero en el caso de Chile, cualquier implementación que tuviera que ver con estos ámbitos debe partir primeramente por la base de establecer una ley orgánica que se haga cargo de la movilidad, pero no solo del transporte, del territorio, sino que también de las personas. Eso. Bueno, estupendo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la rigurosidad en el tiempo. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios muy breves, iniciar una primera ronda de preguntas. Creo que por el tiempo que tenemos quizás va a ser la única. Fui recogiendo algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat. Entonces, bueno, voy a plantear todas las preguntas y comentarios y después les voy a pasar la palabra quizás en el mismo orden, que para ser ordenados en el mismo orden que fueron exponiendo. Bueno, de la primera presentación de la de Leonardo me parece que bueno, está bueno, súper clara. El caso de Punta del Este, la excepcionalidad del caso ya lo justifica como un estudio de caso, digamos, único, si se quiere. Es un proyecto estatal, como decías, que reestructura el país, pero que también trasciende el país y se enmarca como una región mucho más amplia. Me parece también muy oportuno combinar como aspectos genéricos de los procesos de urbanización, digamos, de las capitales latinoamericanas, como esta tendencia a la macrocefalia, con fenómenos específicos de urbanización turística, en este caso tomando bueno, el caso de Punta del Este y de Uruguay, y algunas preguntas o cuestiones que quizás estaría bueno para tirar un poco de lo que presentaste, es, si bien mencionaste que era como un enfoque más teórico de marco, si podrías comentar un poco qué tipo de instituciones regionales o internacionales estarían acompañando estas estrategias de inversión económica, o si son, digamos, estrategias más propias de esta piratería de estos desarrolladores inmobiliarios que trabajan como, bueno, rioplatenses, que trabajan como de forma autónoma y más desarticulada. En segundo lugar, ¿cómo impacta este espacio construido ya bastante consolidado y bastante maduro de Punta del Este, una ciudad que ya tiene un entorno construido bastante importante? ¿Cómo se fueron superponiendo estas diferentes capas de inversión? ¿Y en qué medida todavía queda, digamos, cintura o espacio, entre comillas, para mover el capital en ese lugar? Es decir, ¿dónde identificás nuevos procesos de destrucción creativa en ese entorno específico y en esa modalidad y en esa actividad? Y lo último es, bueno, ¿qué tipo, si podrías definir un poco el estilo de este capitalismo rioplatense o este tipo de inversión privada o de regulación estatal rioplatense o de ese ámbito? Si bien, como te digo, está claro que era un marco más teórico de la investigación, pero estaría bueno que si puedes dar cuenta de algunas normas o regulaciones y que puedas mencionar qué niveles de innovación puede haber ahí, en ese sentido.
Belén preguntaba también qué otras actividades se van incorporando en Punta del Este, además bueno, de la actividad turística y cómo cambia digamos, la condición estival en esas actividades. En relación a la segunda ponencia, bueno, quizás una de las cosas que más rescato es esta descripción como simultánea entre dinámicas de urbanización salvaje que se están dando en el noroeste del área metropolitana de Rosario, junto con la permanencia de una infraestructura gigante como el aeropuerto, que es como testigo y al mismo tiempo como obstáculo de esa urbanización residencial. Y ahí creo que aparecen dos cuestiones que me parecen como interesantes. Una es el régimen autónomo de la gestión del aeropuerto con respecto al planeamiento local y al planeamiento provincial también, que lo convierte en una especie de heterotopía y que permite hablar un poco de la particular urbanidad e institucionalidad de estas grandes infraestructuras. Y la otra es algo que mencionaron más en el artículo, que es este anhelo por pensar o proponer una nueva centralidad, retomando este concepto ya de los 90 que planteaba Busquets. Entonces, bueno, una cuestión tiene que ver con la revisión epistemológica de la idea de nueva centralidad en el sentido más reductivo del proyecto urbano y de renovación urbana, muy noventero, frente a una idea de centralidad más amplia como indicador urbano más sofisticado, sobre todo para pensar cuál es la especificidad de la centralidad en un contexto urbano como el nuestro, ¿no? Pampeano, bueno, en fin, barbarie, etc. Y otra cuestión tiene que ver con, que me pareció interesante y que no lo trajeron está en la ponencia, pero no lo mencionaron acá, es como una especie de crítica que hicieron al planeamiento, sobre todo cuando se habla de hegemonía política, no queda muy en claro a quién se refieren, es decir, a quién están interpelando con la ponencia, concretamente. Y lo pregunto también porque, bueno, Javier, sé que al ser subsecretario, bueno, estás como muy vinculado a eso. Y lo último es la idea de la morfología en disputa. Me parece que salvo para nosotros, digo, investigadores, académicos, más que una morfología en disputa, lo que hay es un consenso, ¿no? Sobre una lógica de urbanización metropolitana entre la urbanización salvaje junto con un urbanismo realmente existente que es, bueno, sectorial, localista y privatista. Podría seguir ampliándolo, pero bueno, lo dejo ahí. En relación a la presentación de Belén, también me pareció muy interesante el raconto y la periodización que creás ad hoc. Rescato, bueno, esta descripción entre las interrelaciones socioespaciales entre el puerto y la ciudad, y las políticas también asociadas al hábitat de los obreros. Me parece que la aproximación un poco a la producción del espacio estatal queda un poco como soslayada o abstracta. A veces mencionás un poco las respuestas del Estado sin abordar, digamos, cuestiones o arreglos institucionales o formas específicas de regulación. Mencionás el plan del 99, pero como que he hecho en falta un poco saber cuál era el contenido de ese plan director del puerto y el alcance que tenía, es decir, cómo se está tejiendo cuando se hace realmente un tipo de regulación y un plan que es un instrumento de producción de espacio, uno de los principales instrumentos de producción de espacio del Estado, cómo se piensa y qué se piensa, y qué nivel de innovación puede llegar a tener. Y otra cosa que me parece interesante es cuando comentás los modelos económicos en relación a la construcción del sistema portuario en Argentina, cómo modelos tan contradictorios como el agroexportador y el modelo basado en las ISIS, al final coinciden en una lógica territorial centralista del puerto, y me pregunto si es una particularidad local, nacional, o si puede ser una cuestión como genérica, digamos, de la región en otros países latinoamericanos, si es que los estuviste estudiando. Y lo último, bueno, acá hay una pregunta de Javier también para Belén, aprovecho y la comento.
Es más un comentario, Sí. ese vínculo de rescato, ok. el vínculo entre vivienda y economía productiva y cómo se transforma de vivienda y economía financiera, digamos, a partir de los cambios que transforman a ese puerto, digamos, ¿no? Total. La pregunta Bueno, era justamente... súper. Bueno, y hago el último comentario y ya les dejo la palabra. Para el artículo de Daniela y de Ernesto, que me pareció bien interesante y muy, muy preciso y muy riguroso, mi pregunta es, no sobre los resultados, porque me parece que no hay, están súper claros, sino me pregunto sobre el enfoque que están haciendo de esta lectura, digamos, de la movilidad en sí, quizás más allá de las infraestructuras o de las estructuras, si el enfoque que están haciendo sobre el capital de movilidad diferenciado no da por sentado un patrón de estructuración monocéntrico de Santiago. Es decir, acá hay una pregunta subyacente que es cuán dependientes son esos habitantes del pericentro de Santiago, o si esta lectura que ustedes hacen y estos conceptos y esta metodología sirve para hablar también de cuán estos modelos monocéntricos y policéntricos, que si pueden llegar a caracterizar a Santiago o no, si sirven para, digamos, hablar de cuestiones más estructurales, digo, esta entrada del viaje en sí. Y la otra cuestión que me parece relevante tiene que ver con esta territorialidad estatal del área metropolitana de Santiago, sobre la cual ustedes hacen el estudio, en particular sobre el pericentro, que es un área fragmentada con un montón de municipios pequeños, con su propia autonomía y potestad para regular el suelo, por lo que yo entiendo. Entonces, ¿cómo influye ese mosaico de regulaciones en el proyecto metropolitano de la red de transporte que supuestamente es integrado y unitario? Entonces, de nuevo, cómo la cuestión estructural, cómo la entrada de ustedes, ¿no? de la lectura del viaje en sí sirve para hablar de la cuestión estructural, aunque no la aborden, y viceversa. Es una pregunta más metodológica porque me parece un abordaje muy, muy interesante. Así que, si les parece, volvemos a Leonardo y, si querés. Bueno, que quedo al principio de las presentaciones expuesto a todos los comentarios, pero sí, a Javier ponía si se verifica, si lo abordas, qué relación hay entre esta transformación y el impacto ambiental. Bueno, voy a tratar de mecharlo entre los comentarios, gracias por el apunte. Yo creo que con los acentos que planteaba Pablo de los puntos, a ver, la cuestión de lo internacional o de la dimensión que supera la escala nacional, yo creo que en el momento que yo planteo el estudio ese de la crisis del Estado benefactor, de la crisis institucional, de la resolución de la crisis del Estado benefactor por modelos de excepción autoritarios en el Cono Sur, lo cual no es menor a la hora de pensarlo respecto a los procesos que estudian Brenner o que estudian otros autores respecto a lo que sucede en Europa o en Estados Unidos. Ahí lo que hubo fue, bueno, en el marco de la Alianza para el Progreso y todas estas cuestiones como de normalización de ciertos procesos que afectaron a este diálogo entre los modelos desarrollistas y si algo tenían en relación, digamos, como los dos modelos de esa época, tenía que ver con una cuestión de una mirada más regional, y la conformación de organismos que articulaban cooperación internacional y orientación de políticas, yo creo que generó algunos aspectos que son interesantes poner a consideración. El rescalamiento estatal o la erosión de la escala nacional en organismos como el BID, como la OEA, y después obviamente el Mercosur, es importante verlo, sobre todo porque en el caso del BID realizó durante los años 60 y 70 distintas cooperaciones para encauzar la política turística en el Uruguay. Y fueron unos actores muy importantes a la hora de definir en qué zonas actuar, con qué tipo de recursos, cómo vincularlo con las obras públicas, con la infraestructura, con mirarlo en clave regional, con la articulación bioceánica, con de alguna forma qué lugares del Uruguay privilegiar en un contexto en el cual todavía el 90% de los turistas que estaban en Uruguay eran argentinos. Entonces,
creo que ahí hay un aspecto interesante que es cómo mechar la cuestión del reescalamiento estatal desde nuestra especificidad y pensando en esos organismos continentales que tuvimos de la década del 60 que mecharon la gestión, la cuestión de los recursos y la orientación política, más allá de los que, por ejemplo, sí, más tradicionales como de integración regional, como fue el Mercosur y la idea, bueno, de tener un mercado de un flujo de bienes y servicios en la región. Lo de los espacios construidos, las capas de inversión, yo creo que ahí hay una cuestión interesante desde lo que es el fenómeno de aglomeración como más tradicional, digamos, de pensar ¿cómo se dice? De pensar la expresión física, es decir, estoy tratando como de setearlo con las dimensiones regulatorias, físicas y sociales, ¿no? Es decir, en cada una de esas etapas de Punta del Este podemos asociarlo a un modelo de residencias de siempre lo que transversaliza, ahí va, a pesar de que sean chalet que copien a los de la costa francesa, viviendas, chalet californiano, las torres pensadas en propiedad horizontal como alta gama o las urbanizaciones campestres, siempre lo que transversaliza es ser una urbanización turística de élite de escala rioplatense. Esa es la especificidad y eso es lo que atraviesa más allá de la conformación material y de los arreglos institucionales o los flujos. Punta del Este logra mantener eso. Yo creo que tensiona el ciclo de vida de las ciudades turísticas de una forma muy interesante al plantear una solución creativa que le ha hecho sobrevivir posicionada en la región en ese sentido. Y eso lo ato con lo que decía Pablo de, bueno, ¿qué lugares quedan para estos nuevos episodios de destrucción creativa? Bueno, en los 70 encontraron la oportunidad de las torres y después de los clubes de campo. Yo creo que hoy lo que se da es esta cuestión de pensar la urbanización como lo discute Brenner o como lo discuten otros autores contemporáneos, en una clave como de no solo ver la aglomeración, sino ver, bueno, es decir, de cualquier ámbito del que Punta del Este pueda ser parte, puede ser un paisaje operativo de alguna forma, va a estar vinculado a eso, es decir, sea en un enclave turístico tradicional, o sea en otro tipo de dispositivo espacial, centro de convenciones, o casino, o lo que fuera. Y después lo respecto a las actividades, creo que ahí es lo que hace el juego con el reposicionamiento de Maldonado en el sistema urbano uruguayo. Es decir, una ciudad que aglutina tanta cantidad de gente de una forma persistente durante tantos años, requiere rápidamente pasar a ser dotada de ciertos servicios. Es una cuestión de aglomeración, digamos, un modelo gravitacional clásico. Es decir, se junta gente, pongan servicios. Y Maldonado lo vivió de una forma muy apresurada respecto al país en los últimos 40 años. Entonces, ¿qué hizo eso? Que adquiriera, y por contagio Punta del Este, porque están contiguos, un rol de ser un centro, digamos, regional universitario, tener un hospital y servicios de salud privados de buen nivel, un polo educativo también en otros niveles de enseñanza, es decir, que propone un cuidado de sus espacios públicos para que sean de calidad, en teoría. Entonces, creo que ahí hay una cuestión, bueno, esas actividades tienen que ver con ese contrapeso de la ciudad del resto del año. Y lo cierro, digamos, de por qué para la base empírica usarlo de Mullins, porque él plantea que la organización turística, más allá de esta diferenciación social y espacial, no olvida el turismo como una amalgama de distintas actividades. Entonces, si vos tenés la construcción, tenés los servicios, tenés el espectáculo, tenés distintas variantes del ocio y cómo se produce el espacio vinculado al ocio que dan la amalgama esta. Entonces, es interesante en ese sentido. Pero lo último que comento es, en el censo del 63, cuando Maldonado era una de las capitales departamentales menos pobladas del interior de Uruguay, y todavía no había empezado el primer gran boom de los 70 que yo estudio, ya el 20% de los ocupados de Maldonado trabajaban en la construcción, cuando a nivel país era el 5% y en Montevideo era el 12%. O sea, aunque se fuera una ciudad chica en ese momento, ya en términos relativos, ya el peso del sector de la construcción y la producción de espacio vinculado al turismo era significativo.
Entonces es interesante ver cómo ese proyecto espacial estatal uruguayo de la organización turística atravesó el siglo XX más allá del estado de bienestar o del neoliberalismo. Buenísimo, bueno, súper, gracias. Calculen más o menos 5 o 6 minutos para ordenar la Bien, respuesta. Súper. bien. Sí, sí. Sí, bueno, de hecho, sí, quedaron muchas cosas afuera, como mencionás, Pablo. De hecho, en la búsqueda de condensar, ¿no? Y lo del régimen autónomo del aeropuerto, que es importante y se agradece, ¿no? Que lo hayas traído aquí, porque de alguna manera nos permite también entender las otras cuestiones que voy a tratar de hilvanarlas justamente para poder resumirlo. Pero claro, porque podríamos decir que con ese régimen autónomo de la administración, como un ente autónomo que se rige sin rendir cuentas a nadie, o sea, solamente su único mandato de sus autoridades es que crezca el patrimonio y que crezca la infraestructura, digamos, ¿no? Pero no le rinde cuentas, se rige más por el derecho privado, siendo un ente público, pero se rige por el derecho privado, y no rinde cuenta a ningunos niveles de estatalidad, ¿no? Entonces pareciera que tiene la libertad como para poder desarrollarse, pero justamente ahí está la crisis y ahí está la definición de espacio en disputa. Las morfologías son la expresión de los distintos actores, digamos, ¿no? En esa disputa por el espacio, pero porque no puede desarrollar, aún con ese grado de autonomía jurídica, porque el espacio se articula en red, y si de alguna manera, aún dentro de sus límites, pero no controla la accesibilidad y su ligazón con una red de movilidad que le permite una pertinente accesibilidad, tampoco va a poder desplegar dentro del espacio sus capacidades expansivas y su potenciación de su actividad, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, digamos, si no se puede lograr esa accesibilidad, no solo es un problema del aeropuerto, sino también por el industrial que de alguna manera está atada, ¿no? a ese aeropuerto, digamos. Entonces, claro, flota en un nivel de desregulación que pareciera que de alguna manera el territorio en esa desregulación, los agentes y los actores en relaciones de fuerza se pueden posicionar, pero no pueden articular en su potencialidad lo que debería ser un territorio metropolitano estructurado, digamos, ¿no? Y es ahí donde aparecen esas disputas y que son propias de la ausencia, ¿no? de un espacio estatal de planificación, digamos, ¿no? De hecho, la dimensión metropolitana no está abordada, no está asumida por el nivel subnacional, como sería la provincia. Hay un ente de coordinación metropolitana, pero es de adhesión voluntaria, digamos. Hay diferentes regulaciones entre los diferentes municipios que además entran en competencia de ver quién desregula más, y esto en el caso de los countries es bastante evidente. Entonces, claro, la pregunta, ¿no? ¿A quién se interpela o hacia quién va esa crítica? Evidentemente a la agencia pública que no logra estructurar una agencia de planificación de este territorio en esa complejidad y en correspondencia a esos procesos y a esos flujos que están conformados de esta manera, digamos, ¿no? Hacia ahí estaría la interpelación. Y más que interesante esta referencia, digamos, ¿no? Cuando se hace esta cronología y sobre todo en momentos posteriores a la crisis del desarrollismo y a la reforma del Estado y a la desregulación, ¿no? Como describía Cintia, que se plantea en los años 90 esta nueva centralidad territorial, digamos, ¿no? A partir del territorio. Y claro, aparece ese paradigma de la nueva centralidad. Ahora, que evidentemente hoy en día no cuadraría los procesos imperantes, y de hecho, como un poco se cita en la ponencia, ¿no? Esta idea de parque urbanizado que describe Schiaga, digamos, ¿no? Como grandes nodos que incluso colonizan territorios aledaños, digamos, no se encierran como un centro comercial en un contenedor, sino que de alguna manera a partir de articulaciones en red, ¿no? Configuran un parque, o como podría ser el caso del aeropuerto también, ¿no? Con sus servicios conexos y con
su infraestructura comercial y de equipamientos, ¿no? Pero que, como describimos, entran en disputa a partir de esa ausencia de una agencia agencia pública de planificación. Creo que ahí estoy ya en los minutos. Bueno, buenísimo, muy claro, muchas gracias. Belén. Sí, primero también en relación a lo que hablaba Javier Fedele del régimen autónomo del aeropuerto. El puerto funciona de una manera muy similar, porque en definitiva los consorcios de gestión de los puertos, que digamos que es el ente que regula, es un ente público, pero no del Estado. Entonces, este ente que tiene, digamos, autoridad sobre la jurisdicción portuaria, es decir, un recorte territorial que además escapa, digamos, de todo este muro perimetral que tiene el puerto, este ente, el consorcio, está conformado en teoría por representación de los municipios que lindan, por parte de los entes privados, es decir, las empresas y las industrias que están adentro del puerto, por parte de representación sindical, es decir, está compuesto por varios actores y se supone que el consorcio de gestión debiera ser representativo de una comunidad que trabaja alrededor del puerto. También hay que tener en cuenta que los diferentes empresas e industrias dentro del puerto son de diferente escala. Hay algunos actores que son que trabajan en términos globales, como por ejemplo la Tecplata, que mueve cargas y que en realidad es de una empresa finlandesa que tiene su sede ahí en el puerto de La Plata. Y hay otros que sí son de escala global, de escala local, perdón, como por ejemplo los barcos que hacen el arreo de los barcos mayores, los que hacen las cargas de pasajeros para llevar de un lugar a otro, y digamos, todo lo que tiene que ver con una escala menor de ganancias, obviamente. Entonces, este régimen autónomo también del puerto y el consorcio de gestión, que dentro de este recorte hace básicamente lo que es conveniente para poder reproducir o poder acrecentar su poder económico y su poder político en el territorio, es, digamos, una lógica que no siempre es coincidente con los intereses barriales. De hecho, dos de los casos que yo describía, el barrio Nueva York y el barrio Campamento, están dentro de la jurisdicción del puerto, pero de los servicios urbanos se hacen cargo los municipios del lado que están, digamos. El barrio Campamento se hace cargo de la recolección de residuos, del transporte público, del mantenimiento del espacio público, en gran parte los municipios. ¿Qué es lo que hace el puerto para compensar el hecho de que estos barrios están dentro de su área? Genera como algunas actividades o algunas obras de infraestructura que ayudan a la mejora de los barrios, pero nunca por medio de procesos participativos. Plantean, por ejemplo, el plantado de arbolados, el mejoramiento de calles, el pintado del muro que ellos mismos han generado, pero son todos procesos a los cuales tienen que destinar obligatoriamente parte de su presupuesto. Por eso el consorcio de gestión tiene el consorcio, porque acordó otorgar parte de sus ganancias para poder mejorar esos barrios que están dentro de su jurisdicción. A su vez, más allá de que el puerto tiene capacidad de decidir qué es lo que pasa dentro de su jurisdicción, los municipios en sus reglamentos, en sus ordenanzas, en sus códigos urbanos, tienen como límite el eje central del dock del puerto. Es decir, que el mismo municipio está diciendo que este área está determinado para usos industriales y está determinando funciones dentro del puerto. A su vez, y en otra capa de legislación, las islas que se forman, digamos, a la entrada del puerto, están contempladas como espacios que están protegidos ambientalmente por provincia. Toda esta serie de capas de jurisdicciones que ojalá fuera un mosaico, pero que en realidad están superpuestas entre sí, muchas veces y en muchos puntos son contradictorios. Y entonces en esos son en los que surgen conflictos y que en definitiva terminan planteándose soluciones en las que hay un acuerdo, en las que el puerto otorga ciertos
infraestructuras a cambio de que le permitan realizar otras tareas, como por ejemplo agrandar la boca de giro del dock central. Entonces es como una atracción constante de poderes en las que el puerto, debido a que genera trabajo y que genera infraestructura, termina teniendo la última palabra, o la penúltima por lo menos. Ok, buenísimo, súper. Bueno, pasamos a las respuestas de Daniela y Ernesto cuando quieran. Gracias, Pablo. Espero haber tomado lo más importante de las preguntas que nos dejaste. Partiendo por lo que tú comentaste y después, bueno, lo que está en el chat de la otra pregunta que dio. Creo que las dos que me hiciste están como muy en la misma línea en el fondo. Y yo creo que la base como para responder eso parte de la comprensión o de cómo podríamos abordar lo que es la movilidad. Básicamente entendemos que uno, a pesar de que hace un análisis de una unidad de estudio específica, comprender la movilidad tiene una condición multiescalar. Es imposible como no considerarlo a esa escala. Y eso obviamente, esa necesidad de multiescalaridad es lo que te va hablando como de esta cuestión más estructural que tú mencionabas, como algo más global. ¿Ya? Entonces te permite observar como en distintas escalas. Yo creo que eso es como lo más interesante de una desigualdad que puedes encontrar o inequidad a nivel como una muy pequeña escala o local, hasta comprender como la estructura o el modelo de ciudad en el cual te estás desarrollando. Entonces, bueno, claramente Santiago, al igual que otra de las principales áreas metropolitanas de Chile, además de tener un alto nivel de segregación, no solo eso, sino que también tienen un alto nivel de inequidad. Yo creo que esos dos componentes en el modelo que se ha ido desarrollando, independiente de las condiciones geográficas a lo mejor que se pueden dar, ha sido como lo más evidente. Entonces, esa necesidad que aparece como de comprenderlo a nivel multiescalar, yo creo que es lo que hace que potenciar a determinadas áreas a nivel de transporte o del entorno construido, no asegura ni te permite como superar estos niveles de segregación o inequidad, digamos que no logra como resolver en esa medida. Y respondiendo un poco de la segunda pregunta que tú mencionabas, como respecto a esta territorialidad estatal, claro, es un área fragmentada, incluso yo diría que otra es que en la que estamos ahora, bueno, continuando que yo desarrollo en la tesis doctoral, que es un poco esta dimensión, pero aplicada en el área de Concepción, que ahí sí que tenemos áreas fragmentadas más por condiciones ecosistémicas, por condiciones más geográficas. En el caso a lo mejor de Santiago se ve como un área un poco más homogénea, un poco más compacta, pero ahí entra lo que tú mencionabas del tema de la regulación. Entonces yo ahí te podría dar como dos respuestas o dos dimensiones. Una en la que dice que el capital de movilidad también puede ser acumulado, ¿ya? Cuando hablas de acumulado, básicamente por gente que tiene mucha experiencia desplazándose, conocimiento en el espacio, y que esa acumulación luego se puede transformar en otros tipos de capitales, ¿ya? No sé, tener mejores habilidades sociales, mejores desplazamientos, más redes, en fin, incluso cambios de estatus. Esa misma acumulación claramente tiene una incidencia, una implicancia en la regulación que se genera tanto a nivel del entorno construido como de la red de transporte. Entonces, esa es una dimensión, pero ¿cuál es la otra? Que efectivamente si tienes un sistema de transporte que no está regulado o más bien no está conectado o coordinado a nivel metropolitano, va a generar una presión por desarrollar un mayor capital de movilidad. Efectivamente, esa fragmentación o desregulación en el sistema de transporte te exige tener un mayor capital de movilidad para poder concretar tus actividades diarias, digamos, en esa misma condición de libertad. Entonces ahí es donde, bueno, más literalmente la literatura más conocida por el tema de los confinamientos, pero si lo observas desde este otro punto de vista, ves además que de temas de confinamiento existen cuestiones que tienen que ver con las restricciones de una determinada área, ¿ya? Pero que no están como en evidencia a lo mejor como el confinamiento. Esa exigencia de un mayor capital de movilidad que no se logra visibilizar en un área central. Ahora sí, dentro del tema de la regulación, bueno, claramente este fue un estudio que estaba centrado en áreas de renovación urbana en altura, de intenso desarrollo inmobiliario. Sería interesante conocer cómo serían esas en otros sectores, o nosotros dejamos como componente fijo aquello que tenía que ver como con el entorno construido, pero claramente tiene una gran incidencia, y en esa incidencia del entorno construido
está directamente relacionado con la regulación que tiene finalmente los permisos de edificación, las alturas máximas permitidas, los coeficientes de ocupación de suelo, que moldean, por último, las prácticas de movilidad que realizan las personas en el espacio. Entonces, yo creo que eso sería súper interesante de ver ahí estos dos componentes de manera móvil, o digamos qué pasa cuando ya hablamos no solo de áreas centrales, sino que de áreas periféricas. Pero creo que sí, que tiene una relación muy importante con la regulación estatal. Y les dejo la palabra a Ernesto, que a lo mejor ahí puede complementar más la respuesta que tiene que ver con la metodología, que creo que dejó por acá Belén, si no me equivoco. Si es que hay tiempo. ¿Puedo? Ah, ya. Sí, 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 nos quedan, sí, 2, 3 minutos, sí, para una Sí, respuesta. gracias por la pregunta y gracias por la atención a la presentación y muchas gracias por las presentaciones también muy interesantes. La encuesta no es a las personas, es a hogares. Responden personas, jefes de hogar, cónyuges o hijos mayores de 30 años. Es una encuesta probabilística, estratificada geográficamente, tiene fijación no proporcional, es multietápica, es de conglomerado con selección sistemática, tiene otros atributos también. Principal es que es probabilística y estos estratos son las comunas, que de los que hablaba Daniela en la presentación. Son 4 comunas de las cuales tomamos 3 para esta presentación, para este análisis nosotros. Lo otro que tiene la encuesta es que tiene un nivel de confianza alto, 95%, y un margen de error relativamente bajo a nivel general para todos los 4 estratos, de 3,9%, con lo cual le da fortaleza a la respuesta. Un poco yendo a la respuesta más directa a la pregunta de Belén, son varios módulos que se hacen que tienen que ver con el hogar, con la vivienda, tiene que ver con acceso económico a la vivienda, y hay un módulo en especial de capital espacial y de acceso al transporte que nosotros usamos de la encuesta para este trabajo. Y ahí sí aparecen varias preguntas que tienen que ver con qué modo usa para acceder a trabajo, estudio, temas de salud, etcétera, cuánto gasta en transporte, es una encuesta autodeclarativa, cuánto se gasta en el hogar en transporte de acuerdo a a los distintos motivos de los viajes, cuáles son los medios que usa principalmente en el hogar, eh, según su capacidad económica, si es que usa determinados medios o no. En ese caso es una respuesta sí, no. Eh, si ha tomado algunas medidas alternativas para paliar esas restricciones en el transporte. Otra pregunta tiene que ver con cuánto usa los bienes públicos existentes en el barrio, tales como escuelas, servicios de salud, transporte público, cómo evalúa esos bienes públicos, etcétera, etcétera. Entonces es una encuesta bien completa y con eso nosotros fuimos nutriendo para obtener esta respuesta. Ahora, quería agregar algo respecto a la pregunta de Pablo, me pareció muy interesante respecto a si Santiago sigue, y podemos observar que es una ciudad muy centralizada, muy centro dependiente. Me parece súper interesante la reflexión y creo que lo podríamos incorporar dentro de nuestro estudio, dentro de las conclusiones. Eh, Muy brevemente responder, Santiago es una ciudad muy centralizada, muy concentrada en términos de servicios, pero la red de metro lo que ha estado haciendo es expandir la accesibilidad al centro de una manera muy intensa. Entonces, este estudio de hecho se enfoca en zonas que están muy cerca de estaciones de metro, donde se está produciendo la mayor intensificación de la construcción en altura en la ciudad. Es rara la estructura urbana de Santiago, es por una parte muy dependiente de 3, 4 municipios centrales, en lo que implica servicios, bienes públicos, bienes privados, están muy concentrados. Hay un pericentro y una periferia muy despoblada de recursos y de acceso a bienes públicos, pero por otro lado el metro incrementa la accesibilidad a esos centros. Entonces el metro lleva a la residencia, pero los viajes se siguen haciendo mucho en metro. Y eso nosotros cuando hicimos el estudio con Daniela teníamos la idea de que la gente que se iba a vivir en estos departamentos nuevos cerca del metro iba a tener una baja dependencia al automóvil. Y por eso nos sorprende tanto el hallazgo de que al contrario, la gente que se va a vivir en edificios nuevos sigue usando el automóvil y lo usa más que los vecinos antiguos de los barrios. Entonces, ahí hay una contradicción, casi una paradoja que, bueno, queremos seguirlo mirando, pero eso. Muchas gracias, perdón si me alargué mucho, pero muchas gracias por los comentarios y las preguntas.
No, estupendo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ya estamos justos con el tiempo. Ahí está Ariel García, que es el coordinador del bloque 2 de esta mesa sobre espacio estatal. Bueno, les agradezco mucho por haber participado, por las excelentes presentaciones, por el tiempo, por todo. Si les parece, bueno, no sé si estás, Ariel, por ahí, pero bueno, nos podemos tomar 5 minutos, 10 minutos de break y de descanso, mientras se preparan los otros ponentes y bueno, nada, eh, seguiremos discutiendo este tema que quedó abierto. Así que bueno, gracias. Los dejo acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Gracias. Chao, hasta luego. Saludos. Gracias. Saludos.